Sean bienvenidos a Generación Vida Abundante, una iglesia de puertas abiertas. En este momento vamos a iniciar nuestro servicio dominical. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que están en nuestra plataforma Zoom en estos instantes, a los hermanos de Generación Vida Abundante y a todos nuestros invitados especiales. Me gustaría brevemente poder saludar a algunos hermanos que por alguna razón pues dejamos de mencionarlos, pero que para nosotros es muy importante no pasarlos por alto, ¿verdad? Y pues queremos saludar al hermano Iván Jaramillo, que nos visita por segunda vez aquí en nuestra plataforma. Bienvenido a Generación Vida Abundante. Y también desde El Salvador nos están visitando también la familia, dice Juliana, están allí los hermanos de El Salvador, Juliana y familia. Ellos son Nelson Méndez y María Luisa. Queremos hacer extensiva este saludo de parte de su servidor, el pastor de Generación Vida Abundante, y de todos los hermanos de esta casa. Pues nos sentimos muy contentos y muy complacidos de que ustedes estén en nuestra plataforma y poder compartir con ustedes este hermoso tiempo. Y como bien lo ha dicho Yesuri, pues hoy nos acompaña una figura muy especial, una persona la cual apreciamos mucho. No es la primera vez que está con nosotros, sino que en otras ocasiones ha podido visitarnos en diferentes ocasiones. Así que él ha estado muy pendiente de ver el desarrollo de Generación Vida Abundante en estos años. El hermano Harris es el hermano de la presbítera Erika Harris, la cual ustedes conocen muy bien. Y como siempre, Irán, te queremos agradecer este tiempo que sabemos que es realmente importante poder compartir contigo este tiempo, sobre todo tu experiencia, compartir contigo pues todo ese bagaje de conocimiento que el Señor te ha dado, y pues hoy trataremos un tema muy especial. Así es que no sé si quieras decir algo antes de empezar, algo que quisieras de repente mencionar antes de que arranquemos con el tema. ¿Qué te parece, Iván? Claro que sí, no, reiterar la gratitud a ti, mi hermano, por la invitación, la confianza que nos brindas de poder ministrar en la congregación que el Señor te ha llamado a dirigir. Y qué bueno sentirse uno en casa, ¿no? Los hermanos en la fe, la familia en la fe, es un terreno de pronto seguro y conocido, porque estamos unidos por la sangre preciosa de Jesús. El tema de hoy es un tema muy interesante porque es desafiante para entender nuestro caminar en la fe y sobre todo el llamado de Dios para vivir una vida victoriosa, una vida abundante en Él. El nombre de la congregación es Generación Vida Abundante. Creo que es interesante entender el doble efecto de esa vida abundante, no solamente prepararnos hacia la eternidad, sino que en el aquí y el ahora, vivir de forma plena en la gracia y el favor de Dios. Así que todos los hermanos que participan hoy en el Zoom y también aquellos en las redes sociales, bienvenidos, y que el Señor esta tarde hable en nuestras vidas, no solamente traiga información, sino transformación a nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, pastor. Correcto, así mismo es, Irán. Y de verdad, como mencionaste, es un tema muy interesante, y pues el tema que hemos querido titular, más que todo en esta tarde, queremos hablar acerca de las batallas en el mundo espiritual. Y pues queremos hacer un enfoque diferente en esta ocasión, porque yo sé que en otras oportunidades, cuando hablamos de batallas espirituales, generalmente hablamos esto desde un enfoque de aquellas luchas que libramos generalmente con Satanás o con los espíritus que giran en torno a él, demonios. Pero en esta ocasión nosotros queremos llevar esto a un plano un poco más personal, porque es cierto, ¿verdad? Hay ciertas
hay ciertas batallas que es lo que generalmente estamos acostumbrados a librar, que son aquellas batallas del día a día, en la que muchas veces Satanás no está involucrado en esto, Irán, y que Seguro. tiene que ver más que todo con nuestras propias luchas internas y nuestras propias naturalezas. Estas son las verdaderas batallas que generalmente libramos nosotros día a día. Y yo quiero utilizar un texto base que quizás pueda ayudarnos a ilustrar un poco más lo que estamos planteando. Y los llevo allá al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo hace referencia a este tipo de batallas cuando dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando yo empecé Irán, a examinar un poco más profundamente este texto, me pude percatar de que hay batallas espirituales que necesitamos nosotros identificar. Hay batallas espirituales que nosotros necesitamos comprender, analizarlas y poder separar una cosa de la otra, ¿verdad? Porque no quiero desmeritar aquellas batallas espirituales que sí libramos con nuestro enemigo común que sabemos que es Satanás, ¿no es cierto? Así es, así es. Pero también, como mencionamos, hay estas batallas espirituales que los creyentes vivimos día a día y que tienen que ver, como mencionamos, con esas batallas internas, con nuestra propia concupiscencia, con nuestras propias naturalezas. Y muchas veces, al no identificarlas o al no conocerlas, no sabemos cómo enfrentarlas, obviamente. Así que hay esas batallas que estamos mencionando, son batallas, como mencioné, que necesitamos identificar, luchas espirituales en la vida del creyente. Pero hay ciertas batallas también que al confundirlas, Irán, porque las podemos confundir, se convierten en distracciones, que en realidad no son batallas que debemos pelear. ¿Okay? Por eso Pablo decía en este texto que acabamos de ver, pelea la buena batalla. Hay batallas que no merecen ser batalladas, no merecen ser peleadas. Y estas son las que probablemente pudiésemos identificarlas. O poder quizás separarlas y decir, bueno, ¿sabes? Estas batallas sí necesito lucharlas, estas batallas sí necesito pelearlas con el Señor para que Dios me ayude a poder salir de esta situación. Pero hay ciertas batallas que no valen la pena, que son batallas que debemos sacarnos del camino, porque lo que nos hacen es quitarnos tiempo, quizás robarnos sueño innecesario. Entonces, de estas son algunas de las cosas que me gustaría platicar contigo en esta tarde y que tú nos pudieras ilustrar un poco más al respecto. Por ejemplo, hacerte esta pregunta importante. ¿Qué puede decir? ¿Qué significa esto de la batalla de la fe? Porque muchas veces leemos esto, muchas veces en la Biblia, y realmente a veces ni siquiera entendemos muy bien lo que se dice, ¿verdad? ¿Qué puedes decirnos con respecto a esto, Irán? Sí, mira, cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo usa muchas analogías dando a entender o pretendiendo explicar de qué trata la vida cristiana. Y encontramos expresiones como la del texto que leíste. Es muy común leer en el apóstol Pablo la expresión la batalla de la fe. El texto que usaste, 1 Timoteo 6:12, usa pelea la buena batalla de la fe. Según de Timoteo, recordarán 4:7 al 8, el apóstol dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Observamos algo, habla de batalla, pero también introduce una analogía adicional que son las carreras, ¿sí? He peleado la batalla, he acabado la carrera, y también usa la expresión de mantener el depósito, he guardado la fe. En otro pasaje, en Corintios 9, él habla acerca de
los que corren en el estadio, y también en Corintios habla de correr, pelear y luchar, figuras. Y en Hebreos encontramos cuando invita el escritor a despojarnos del peso de pecado que nos asedia, y el autor usa la expresión, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que en el lenguaje del apóstol Pablo, la figura batalla, carrera, pelea, lucha, está conectado a la vida cristiana como tal. Y en cada uno de estos pasajes hay un desafío a mantenernos en el curso de la carrera, porque al final hay un premio. Entonces, según lo que escribe el apóstol Pablo, el uso de la expresión la batalla de la fe en sí no está hablando de la que conocemos todos nosotros, que es real, de la llamada guerra espiritual que desarrolla el libro de Efesios 6, ¿sí? Y que nos llama a no ignorar y a entender de dónde viene la fuente. Nuestra verdadera lucha en términos espirituales no viene o es contra personas, no es contra carne, no es contra sangre, ahí sí define claramente, sino contra principados, huestes de maldad y potestades que se mueven en las regiones celestes. Y para ese tipo de batalla espiritual, el libro de Efesios también nos receta toda una serie de armamentos, la llamada armadura espiritual, con la idea que podamos permanecer de pie, resistir y salir victoriosos. Pero en el contexto que esta tarde el texto nos invita y nos ocupa, es entender la batalla de la fe, la carrera cristiana, donde todos los días nosotros debemos tomar decisiones para pelear correctamente, para caminar en ese camino, para correr en esa carrera o para pelear directamente en esa lucha. Y como bien tú anotas, hay que entender o distinguir las fuentes contrarias en esta guerra, en esta batalla. Y tenemos tres enemigos que son, y los pongo así de manera general, luego los podemos hablar en detalle. Número uno, el mundo. Número dos, el diablo, ciertamente. Y número tres, la carne. Y entre nosotros aquí, les digo algo, el más peligroso de estos tres es la carne. ¿Ok? Cuídate, le dijo Pablo a Timoteo. Nosotros mismos, ¿verdad? Cuídate de ti mismo. O sea, Alvin, cuídate de ti mismo y cuida la doctrina. ¿Ok? Entonces, el contexto esta tarde es una representación de cómo es la vida cristiana. Se debe mirar en términos de una batalla, de una carrera, de un avanzar. Como dice Spurgeon, nosotros podríamos facilitarle la vida al diablo, ¿verdad? Nosotros mismos. De hecho, se la facilitamos. De hecho, las grandes batallas que nosotros pensamos que son contra el enemigo, en muchas ocasiones la fuente no es él, sino nosotros mismos. Ahora, ¿qué me dices de esto de poder saber qué batallas librar? Porque esto yo he podido ver a lo largo de mis años de servir al Señor, gente o personas que están en los caminos del Señor librando ciertas batallas y ciertas luchas que a mí me parecen que son innecesarias. Se enfrascan en batallas que desde mi punto de vista pudiesen ser quizás, como dije, ¿no? Innecesarias y quizás desgastantes. ¿Tú podrías darnos algunos ejemplos, uno, dos ejemplos de cuáles podrían ser algunas batallas que realmente no valen la pena pelearlas porque no están dentro de ese listado que tú estás mencionando, pero que el cristiano, quizás por su ignorancia o quizás no sé, por temas personales, empiezan a librar luchas de esas batallas que lo que terminan es desgastándose antes de tiempo? Bueno, en esencia, cualquier elemento o situación que sea un tropiezo para nuestro avanzar y caminar en la fe, necesitamos ponerle atención. Pero lo importante aquí es que podamos distinguir realmente qué estoy yo enfrentando. Por ejemplo, podemos estar enfrentando
una prueba de nuestra fe, un momento en donde mis principios, mis convicciones y valores están siendo sometidos a prueba, ¿sí? En la oficina se acuerda hacer algo que va en contra de lo establecido, del orden, de lo correcto, y la invitación o la oportunidad para que yo lo haga se convierte en una prueba de mi fe, ¿sí? Son desafiadas mis convicciones morales, cristianas, mi orden y mi caminar delante de Dios. Hay momentos en donde la batalla o la situación difícil sí es un ataque directo del enemigo, cuando sabes y sabes y conoces que el enemigo está afilando todo su arsenal para ir en contra de tu vida, ¿verdad? Hay un ataque de una enfermedad que no tiene ningún tipo de origen natural, hay una situación que se levanta como si fuese un ataque a tu familia. Hay que saber discernir en dónde yo estoy, y también hay que saber si yo estoy enfrentando un tiempo difícil porque simplemente es las consecuencias de una mala decisión que yo tomé. Y sabes, y en muchas ocasiones estamos metidos en graves aprietos, no porque hay una prueba de nuestras convicciones, no porque el enemigo ha enfilado todo su arsenal para ir en contra de nosotros, sino porque estamos enfrentando consecuencias de nuestra mala mayordomía, consecuencias de nuestro mal manejo de nuestro carácter, consecuencias de una mala decisión que hemos tomado, y luego las consecuencias nos están alcanzando. Y en muchas ocasiones, en los tiempos de oración, hay veces que pedimos oración por situaciones que no tienen nada que ver con la fe ni con el diablo, sino nosotros mismos. Alguien puede decir, hermanos, ayúdenme a orar, que tengo una gran persecución en el trabajo, hay gente que no me soporta, gente que parece que yo le caigo mal, y uno le pregunta, ¿pero qué haces? Nada, hermano, yo llego al trabajo y pongo mis alabanzas en la radio a todo volumen, ¿verdad que sí? Obviamente, esto va a generar algún tipo de reacción en una forma no adecuada de presentar el mensaje del evangelio. O alguien que sea rudo y manda al infierno a todo mundo, obviamente te vas a encontrar que no te van a recibir con mucha amabilidad, y lo que estás experimentando básicamente son consecuencias de tus malas acciones o de tu mal proceder, poca sabiduría en tu accionar. Es correcto, es correcto. Fíjate que recuerdo esto, una experiencia que viví hace unos años atrás cuando tuve la oportunidad de participar en un ministerio de jóvenes que yo participé hace algún tiempo, y se me acercó un líder que pues tenía pues ciertos problemas familiares y problemas sobre todo de faltas, y me llama y me dice, Alvin, mira, tengo un problema, tengo una situación, mira, tengo ellos le llamaban en ese entonces segundo frente, bueno, tú sabes a qué me refiero, problema de infidelidad. Y él decía que pues estaba librando ciertas batallas en su casa, en su hogar, producto de esta situación. Y cuando yo le hablé, ¿de qué batallas me estás hablando? O sea, bueno, dice, batallas espirituales que yo tengo con mi esposa por este tema. Entonces, es exactamente lo que estás diciendo, ¿verdad? A este tipo de batallas que se generan producto de consecuencias provocadas por nosotros mismos, que realmente nosotros sabemos muchas veces lo que debemos hacer, y simplemente pues nos negamos a hacerlo, y empezamos a librar batallas que no son necesarias librarlas, a convertirse en pesos o estorbos en nuestra vida por decisiones que nosotros tomamos. Entonces sí, correcto. Es muy importante que nosotros los creyentes, como bien dice, sepamos identificar una cosa de la otra, sepamos separar y tomar decisiones importantes en base a situaciones que son circunstanciales, no son cosas que son provocadas ni por el diablo, ni tampoco porque el Señor nos las trae en un momento dado, sino que las provocamos nosotros mismos. Ahora fíjate. Nosotros las provocamos, sí. Sería interesante también poder mencionar en aquellas batallas de la cual habla el apóstol Pablo, de la cual leímos, cuáles podrían ser los escenarios o podrían ser, digamos, los lugares donde estas batallas se libran. Por supuesto, sabemos que son espirituales, las entendemos bien, pero
¿Cuáles podrían ser esos terrenos de batalla donde esto se libra? Mira, la vida cristiana tiene dos componentes interesantes. El componente espiritual, de hecho, el sustento de nuestra vida cristiana está basada en una decisión de fe. Y todo el sustento de nuestro vivir la nueva vida en Cristo tiene un componente netamente espiritual, ¿sí? Pero también tiene un componente relacional. Así como el concepto de la oración del Padre Nuestro, o el mandamiento que Jesús habló, el primero es ama a Dios y el segundo ama a tu prójimo, entendemos una relación, un doble escenario en que esta vida cristiana se vive. En el plano espiritual, el sustento de nuestras vidas espirituales, el sustento a través de las disciplinas espirituales, oración, lectura de la palabra, el congregarse, que es como el ABC del sustento de nuestra vida espiritual. Pero luego también viene el aspecto relacional. Así que hay que distinguir nuevamente. Estoy frente a algo que está atacando mi posibilidad o minando mi deseo de crecer espiritualmente en mi comunión con Dios. Estoy frente a eventos que tienen que ver y se muestran en el escenario espiritual. O dos, estoy yo dejando de vivir la vida práctica o tengo algunos pendientes de tipo relacional, de comunicación en la relación con mi prójimo, con la familia. De hecho, se dice que el escenario más importante para vivir la vida cristiana, estamos hablando de la familia. Es como si pensamos en el matrimonio. Por ejemplo, si hay matrimonios aquí en esta sala esta noche, o en las redes sociales mirando, una esposa triste y agobiada porque faltan algunos elementos de cuidado y de atención de su esposo hacia ella. El esposo, si no es una persona que pueda entender o discernir correctamente y diferenciar una cosa de la otra, se puede ir a un extremo. Y frente al agobio, la angustia de su esposa, decirle, es lo que te falta es más ayuno y oración, porque el Señor es tu fortaleza, ¿verdad que sí? Y fácilmente le receta a ese esposo, ¿verdad? Varios textos bíblicos, ¿verdad? Varias jornadas espirituales, pero lo que esa esposa está necesitando es el brazo de su esposo, la atención relacional correcta, el bendecir y atender la necesidad física, emocional de la esposa. Y puede también suceder a la inversa. No digan las hermanas, vi a algunas hermanas haciéndole así con el codo a sus esposos. No, puede también suceder lo contrario. Pero esto nos lleva a entender algo. Nuestro sustento delante de Dios tiene una fundamentación espiritual, disciplinas espirituales que nos hacen crecer en una comunión hacia Dios, pero también nuestra vida es relacional, es acciones concretas y prácticas. Y esto a todo nivel. Salimos de una jornada espiritual, de un tiempo de ayuno y un tiempo de oración, o tenemos un tiempo hermoso de alabanza y de oración en la congregación y salimos como caminando sobre nubes, pero cuando nos subimos al carro, ya la nube posiblemente se apagó. Y a la primera situación que sucede en el carro de vuelta a la casa, este hombre no controlado por el espíritu puede lanzar un grito para llevar al orden al núcleo familiar, y ahí perdemos de vista o perdemos la realidad de un movimiento que tiene un fundamento espiritual, pero también se debe manifestar en expresiones relacionales concretas. Así que pensar en escenarios, los escenarios van a ser siempre doble. Lo que recibo de parte de Dios en términos espirituales se debe evidenciar en mi forma de vivir la vida cristiana. De hecho, algunas expresiones dicen, me gustan los cristianos, pero no me gusta cómo viven. Me gustan los cristianos y el mensaje de los cristianos, pero no me gusta cómo reflejan esas enseñanzas porque no están reflejando a Jesús. Entonces hay como un cortocircuito entre el mensaje y el mensajero. Nosotros, en ocasiones, no reflejamos lo que Cristo es y ha depositado en nuestras vidas. Así que mira esos dos escenarios en términos de entender lugares en donde
realidades espirituales se tienen que evidenciar en nuestro caminar. Excelente, excelente, Irán. Sí, mira, y quizás preparando el escenario para lo que va a ser tu disertación ahora sobre este tema, me parece oportuno quizás mencionar que en vista de que el apóstol Pablo nos ha hablado acerca de que el cristiano tiene batallas espirituales que libra día a día, y libra esas batallas, esas luchas que estamos hablando. Obviamente me dan indicios de que nosotros somos una especie de soldados o especie diríamos, no sé, de algún tipo de persona que necesita practicar ciertas disciplinas para poder librar las batallas. Porque si son batallas o luchas como las que estamos hablando, requerimos algún tipo de preparación. Yo creo que nadie va a una pelea, ya sea de cualquiera que sea la pelea, batalla, ya sea que tengamos que ir a un juzgado, tú eres abogado, quizás puedes darnos mayores orientaciones con respecto a esto, sin haber ido con una preparación de por medio. Creo que es importante que si el apóstol Pablo nos está hablando acerca de estas batallas espirituales, parece ser una especie de advertencia también al decir, no sabes que los cristianos están librando batallas espirituales, ¿qué vamos a hacer al respecto para prepararnos para tal cosa? ¿Cómo prepararnos para esas batallas a fin de tener éxitos en ellas? Entonces creo que sería genial que de repente pudieras darnos quizás algunos, no sé, tips o orientaciones al respecto de cómo el cristiano debe prepararse para librar este tipo de batallas que estamos hablando. Porque no estamos hablando, vuelvo y repito, de las guerras espirituales que tú mencionaste desde el principio, sino estas, ¿verdad? Estas que libramos nosotros, tú a tú, con nosotros mismos. ¿Cómo nos preparamos para esto? ¿Cómo nos preparamos para librar estas batallas? Sí, se dice que ahí, por ejemplo, en el mundo del boxeo, han escuchado la expresión, perdió la pelea en la báscula. ¿Sí? Ni siquiera subió al ring. El contrato de la pelea, sí, el contrato para realizarse la pelea, inclusive con una penalización sobre la bolsa, inclusive retención de la bolsa, es que necesitaba hacer un determinado peso. Así que perdió la pelea en el pesaje. Así que en el contexto del apóstol Pablo, una mala batalla, por decir, implica varias cosas. Desde no despojarse del peso del pecado, pensando nosotros en la expresión del libro de Hebreos, despojándonos el peso del pecado que nos asedia. Otra forma de perder la pelea es no estar vestido apropiadamente, y hablando en temas de la armadura espiritual. Otra forma es ignorar las acechanzas del enemigo, porque él también va a tomar ventaja. Nuestros descuidos personales, cediendo al yo, a nuestra propia carne, el enemigo va a tomar ventaja porque su naturaleza es, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Otra manera de perder la batalla sin pelear es ignorando nuestras debilidades. Toda persona sabe cuáles son sus tendencias hacia lo malo. La palabra tendencia viene, imagínense, del tender. En el tendedero uno tiende la ropa, ¿sí? Y el peso de la ropa te da hacia abajo, ¿verdad? También por la gravedad. Así que toda persona conoce cuáles son sus tendencias, hacia dónde se inclina, hacia qué dirección de lo malo se inclina. Él conoce. Él debe conocer sus puntos débiles, él debe conocer cuáles son sus puntos ciegos. Así que una mala batalla es una batalla a la cual enfrentamos sin estar preparados. Y uno es consciente, ¿verdad? Después que dices algo indebido, que dices, wow, la regué. ¿Sí? Hay gente que de continuo despierta, pero ya cuando es muy tarde, ¿sí? Wow, lo hice otra vez, qué pena, perdóname. Y hay gente que está en un ciclo de poca atención personal, de sus necesidades de fortaleza espiritual, porque volvemos a la expresión doble. Esto tiene un sustento espiritual, así que en todo momento estamos hablando de pasos de tipo espiritual,
pero que deben luego evidenciarse en aspectos prácticos y relacionales, ¿sí? Entonces, y tú sabes, porque cuando viene la parte de poner en práctica lo que el Señor nos ha dado, es como el laboratorio, ¿sí? Estamos en la teoría con Dios, en el encuentro con Dios, en la palabra que recibimos de Dios, y le ponemos nombres bien fancy últimamente, ¿verdad que sí? Dios me dio una palabra, me soltó una palabra, ¿verdad que sí? Y recibo, y ahí te va. Sí, sí, muy bien, qué bueno, pero vámonos al laboratorio. ¿Cómo llevas esa palabra que Dios ha depositado en tu vida, habló a tu vida, y luego cómo la pones por obra? Así que este contexto de posibilidades de perder la batalla tiene que ver con nuestra desatención o nuestro descuido en entender realidades espirituales que tienen que evidenciarse necesariamente en el orden práctico. Así que es un desafío interesante. No se puede divorciar no, esta es una batalla espiritual, esta no es espiritual. No, no, no. Todo tiene un contexto porque nuestro caminar en la fe y el fundamento es eminentemente espiritual. Debemos ser guiados por el Espíritu, sometidos a la dirección del Espíritu Santo. El nacimiento es espiritual, el nuevo nacimiento es espiritual. La vida de Cristo en nosotros tiene una connotación espiritual, así que iniciamos desde lo espiritual y luego se evidencia en el mundo natural. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Irán, entonces creo que tomando este diálogo como introducción, yo estoy seguro que tú podrás ahora ampliarnos un poco más de acuerdo a tus notas, lo que has preparado para nosotros. Así que te quiero invitar entonces a que tomes el resto del espacio para compartir lo que el Señor ha puesto en tu corazón, ya sea a manera de consejo, disertación, como quieras hacerlo, ¿verdad? Muchas gracias, gracias. Escucharte y poder realmente salir edificados en este tiempo. Amén, Así que gracias. es todo tuyo. Gracias, amados. Muy bien, estamos listos. Creo que tenemos tiempo hasta las 12 de la noche, así que muchas gracias por su disposición para juntos ir a la palabra. ¿Saben? Vamos al libro de 1 Corintios, entendiendo un poco la dinámica del apóstol Pablo hablando de la batalla de la fe. Y el libro de 1 Corintios capítulo 9, versos del 24 al 27, queremos mirar algunos elementos que nos permitan a nosotros conocer un poquito el desafío a cómo debe ser nuestro caminar la vida cristiana, cómo nosotros estamos llamados por Dios a caminar la vida cristiana. Como hemos dicho, el apóstol Pablo usa figuras como las batallas, la batalla de la fe, figura de la carrera, figuras, la Biblia habla de las figuras de la senda, el camino, el caminar. Y en cada una de estas expresiones siempre se menciona un premio. Siempre hay un premio hacia adelante, hay un galardón. Y por eso el apóstol Pablo era como muy claro, inclusive sencillo en su forma de expresar o de comparar la vida cristiana. 1 Corintios 9, del 24 al 27, me acompañan, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Es una pregunta que hace el apóstol. Luego dice, corran de tal manera que lo obtengan. Ahora cambia la figura. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que yo de esta manera corro, observen carreras, no como a la aventura, no como quien corre en cualquier carril. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Alguien que golpea al aire, a menos que esté haciendo ejercicios para soltar y aligerar sus músculos, pero nadie pelea de espalda al contrincante o tirando golpes al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo. Aquí se dirige hacia él mismo, haciendo referencia a la necesidad que yo debo someter. Dice, y pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que de una forma muy directa, miraremos algunas instrucciones que el apóstol Pablo nos presenta en este pasaje y habla acerca de
el llamado a correr bien la carrera que representa la vida cristiana, un llamado que es para todos nosotros, una carrera donde cada uno de nosotros tiene un carril para correr y una meta por alcanzar. Mi carril es el que está indicado para mí. El carril de Alvin es el carril de Alvin, el carril de la hermana Yesuri, de Michelle, de Wolfgang, son sus carriles y ellos están llamados a correr y cada uno tiene un premio. En otras palabras, yo no voy a correr para quitarle el premio a Wolfgang, sino que él dice, corre y corre de tal manera que logres el premio. El propósito en esta carrera de la fe es llegar a la meta. El apóstol Pablo también usa otra expresión que se combina en otra disciplina y es la lucha. Todos estamos llamados a luchar. De ahí viene la expresión la batalla de la fe, la batalla de una fe que surgió en nuestras vidas y corazones, nació en nosotros el momento en que recibimos y aceptamos al Señor Jesús en nuestras vidas y esa nueva vida produce efectos en nosotros. Así que el apóstol Pablo en el verso 25 dice, yo voy a luchar y como luchador disciplinado, yo me voy a abstener de aquellas cosas que me hacen daño. Hay cosas de las cuales tenemos que abstenernos. Los atletas, y sin decir los atletas élite, ellos cuidan mucho qué comen, qué beben, qué tipo de medicamentos usan, que sean los permitidos y que no haya ninguna prohibición en el reglamento, porque pueden ser descalificados. Los atletas son celosos de sus horarios de sueño, celosos de su cuidado físico de manera integral. Y cuando uno mira cuánto se prepara un corredor, cuánto se prepara, cuánto se cuida Usain Bolt para una carrera que dura 10 segundos, cuánto sacrificio tiene que hacer ese corredor para un momento de 10 segundos que determina quién obtiene los primeros 3 lugares. La idea es que el corredor se prepara para ser el primero. Observe, el apóstol Pablo, entendiendo un lenguaje que era conectado a la figura del deporte. En esa ocasión, los deportes eran conocidos en medio de la cultura. La manera en que el apóstol Pablo habla acerca de premios, habla acerca de coronas, lo estaba conectando a los llamados juegos ísmicos que se jugaban en el tiempo del apóstol Pablo. Y en ese tiempo se dice que los ganadores obtenían una corona de pino, tremendo premio, ¿eh? Luego fueron sustituidas luego por otro tipo de premios. Imagínense, la corona de pino fue reemplazada por una guirnalda de apio. Así que imagínense ese tremendo premio. Yo no me imagino corriendo por una guirnalda de apio. Luego lo reemplazaron nuevamente por una corona de pino, una guirnalda de pino. Pero aquí el desafío es entender algo. Dice el apóstol Pablo, si ellos corren, se cuidan, se abstienen, ¿para qué? Para obtener un premio. Ese premio era el reconocimiento y ejemplificado en una guirnalda de apio o de pino. Si ellos corren de esa forma por una corona corruptible, el apóstol Pablo dice, nosotros corremos por una corona incorruptible. Así que empieza a pensar en la meta, empieza a pensar en el premio, empieza a pensar en términos de por qué era tan especial que el apóstol Pablo hablase en términos de he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Esa expresión de decir, sabes, yo corrí bien, corrí cuidándome,
velé de cualquier acechanza, me cuidé de lo que había afuera, me cuidé de lo que había dentro de mí. Miren esa expresión de pelear la buena batalla de la fe. Eso habla de en buena lid estás caminando. Y de hecho, en la vida cristiana no hay atajos. En la vida cristiana no hay saltos o promociones o adelantarte de ciertas disciplinas o de ciertos momentos que son necesarios para tu formación. El apóstol Pablo estaba claro y haciéndonos a nosotros entender la importancia de esta carrera. Yo conozco gente que tiene más de 95 años y su caminar en el Señor se ha mantenido desde los años 20 que conocieron y entregaron su vida al Señor. Y han caminado en fidelidad y se han mantenido frente a tormentas, frente a temporadas difíciles, frente a angustia, frente a pérdidas. Obviamente en la vida cristiana no todo es desazón y tristeza. Han experimentado la bendición y la abundancia de la presencia de Dios en sus vidas, pero de tal forma que aún a sus 95 años siguen caminando, siguen corriendo, se siguen cuidando, entendiendo que el premio por el cual ellos están postulando tiene que ver con la eternidad. Y en ese sentido el apóstol Pablo está hablando y escribiendo al punto que él puede hacer una comparación. El apóstol Pablo habló acerca de su vida pasada en donde sus logros, sus conexiones, su formación inclusive académica, dice que se formó a los pies de Gamaliel, era el equivalente a estudiar en la Universidad de Harvard, sus títulos, sus idiomas, sus conexiones políticas, decía él, esto al lado de Cristo lo considero basura. Por amor a Cristo, esto perdió valor, esto perdió esplendor, porque había encontrado algo más valioso. Por eso decía él, si los atletas que corren por una guirnalda de apio, si los atletas que están cuidándose frente a una oferta de un reconocimiento temporal y corruptible, cuanto más nosotros. Así que, amado, que estás esta tarde escuchando esta palabra, yo te animo a que entiendas el alto valor del premio que está reservado y nos está aguardando en Cristo Jesús, nuestro Señor. Yo en lo personal anhelo el día en que me gradúe a la presencia del Señor y se me diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, has sido fiel en las cosas pequeñas, te voy a poner en lo mucho. Entra y disfruta del gozo de tu Señor. Así que quiero animarte a que esta carrera que tú estás experimentando en el día de hoy, esta carrera que tú estás viviendo en el día de hoy, la podamos entender en ese sentido en donde nosotros estamos llamados a cuidarnos. Verso 26 de 1 Corintios 9 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Te animo, Iván, te animo, Michelle, te animo, Reinaldo, que corran en su carril y corran de la mejor manera. Luego dice, de esta manera yo peleo. No peleo como quien golpea al aire, sino alguien que golpea su cuerpo y lo pongo en servidumbre. De una manera u otra está diciendo, necesito autodisciplinarme, necesito entender que la vida cristiana incluye y requiere disciplinas espirituales. Así como el atleta en lo físico, él no come determinados alimentos, mantiene horarios de sueño, mantiene horarios de entrenamiento, no puede tomar cualquier medicamento que riña contra el manual de su disciplina. Nosotros necesitamos también someter nuestro cuerpo
Y aquí repetimos lo que dijimos en la introducción, conversando con el pastor Alvin. Nosotros luchamos contra 3 enemigos: el mundo, el diablo y la carne. El mundo hace referencia a todo el sistema de valores, al sistema de creencias, al sistema de ideas contrarios a los valores del reino de Dios. Aquellos que al presente conocen que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. El mundo tiene una manera de pensar y de vivir. Nosotros debemos cuidarnos de moldearnos a la manera del mundo. Nuestro segundo enemigo es el diablo. Está de más decir que es el enemigo de nuestras almas y nos quiere devorar. 1 Pedro 5:8 dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por último, el tercer enemigo es la carne. Eso hace referencia a nosotros mismos. Así que este último enemigo, nuestra carne, se considera el mayor enemigo o tropiezo en nuestra carrera de la fe o en nuestra batalla de la fe. Cuando hablamos de la carne, hacemos referencia a todo lo que es opuesto a lo espiritual. En un sentido ético y espiritual, la carne designa la naturaleza inferior de una persona, el asiento y vehículo de los deseos pecaminosos, donde están los instintos más básicos y los instintos más primitivos. Jesús dijo: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El apóstol Pablo decía de forma casi confesional: en mi carne no mora el bien. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y en Gálatas 5:16 en adelante se habla acerca de la lucha entre lo espiritual y lo carnal. Y nos desafía: no satisfagan los deseos de la carne. Y si queremos ser bien específicos, bien taxativos en relación a cuáles serán los deseos de la carne, bueno, la Biblia hace un listado, Gálatas 5, versos 19 al 21, para que no quepa duda y no quede nadie decir: yo no sabía. Mira, la Biblia lo dice de manera clara. Obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En otras palabras, la lista no acaba, la lista puede seguir. Dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice: os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Miren, aquí están, por decir, un listado de acciones concretas que se pueden levantar como los grandes obstáculos en nuestra batalla de la fe, en nuestra batalla espiritual, en nuestra carrera de la fe, en nuestra vida cristiana. Así que cuando hablamos de las obras de la carne, entendemos que no hay una categoría de cuál es más pecaminosa que otra, porque del listado que hemos mirado, todos tienen una misma sanción. Quien vive y se mantiene en este estilo de vida no heredará el reino de los cielos. Así que el apóstol Pablo señala la importancia de correr y de luchar, sometiendo nuestra propia carne, porque si no la dominamos a través de acciones de rendición, entrega y renuncia de todo aquello que haga peso de pecado, ello nos dominará a nosotros mismos y seremos descalificados de la carrera. Y aquí lo que hablamos al inicio, es importante entender que estoy yo enfrentando. Estoy enfrentando un momento de desafío de mis convicciones morales y cristianas. Estoy enfrentando un momento en donde está puesta a prueba mi
mis convicciones, mi llamado, mi fe, lo que yo he predicado. 2, estoy frente a una tentación que el enemigo me ha lanzado. Una definición de tentación, se dice que la tentación es cualquier invitación o incitación a suplir una necesidad genuina fuera del orden de Dios. ¿Okay? Así que necesariamente una tentación no va a hacer referencia a algo grotesco. Observen, es suplir una necesidad genuina fuera del orden de Dios. Jesús fue tentado en el desierto en un momento de necesidad física. Había una necesidad real, tenía hambre. La tentación del diablo fue: di estas piedras que se conviertan en pan. La tentación de una persona a sentirse amada es una necesidad genuina, sí, pero si viene en un tiempo inadecuado, si viene de una persona o desde una relación no adecuada, mis queridos hermanos, no podemos ceder a suplir una necesidad genuina fuera de el orden de Dios, porque estaríamos cediendo a una tentación. Así que sobre el elemento de estar apercibidos, los que batallaban, los que corrían, los que peleaban, los que se movían en el estadio, los que su vida estaban conectada a las justas olímpicas, a los deportistas de élite, los ministros, los cristianos del evangelio, los que llevan el mensaje, los que un día hicieron una profesión de fe, dice el apóstol Pablo, para que vivas y te mantengas conforme a la profesión de fe que un día hiciste. Estamos llamados a guardarnos, a velar por nuestras vidas, a no bajar la guardia y estar seguros que el Señor está con nosotros. Por eso el libro de Cantares tiene una advertencia bien interesante. Cantares 2:15 dice: cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿Eso qué quiere decir? Hay cosas sencillas o pequeñas que a veces no atendemos. Hay elementos en nuestro caminar diario que de pronto empiezan a mostrar una inclinación hacia un terreno peligroso. La Biblia dice: pongan atención, las zorras pequeñas, cácenlas. Hace algunos años en el patio de la casa llegó una zorra, son las zarigüeyas aquí en nuestro país. Y cuando mi hija escuchó que era una zorra, ella decía: pobrecita, papá, déjenla, no le hagan nada, no se la lleven. ¿Por qué? Porque ella tenía la idea que era un zorro plateado de los que veía en Discovery Channel. Así que ella se imaginaba que era aquel animal hermoso, de pelaje lindo, pero cuando ella vio aquella zarigüeya, su opinión cambió. A veces pensamos que las zorras pequeñas son lindas, animalitos inofensivos, pero el texto en Cantares dice: cácenlas, cácenlas, no le des espacio, no permitan que crezcan, porque cuando crecen se van a comer la cosecha. Así que los que corren, los deportistas, los que, dice Pablo, los que están en el estadio, los que luchan, ellos no corren de cualquier manera, no luchan, no pelean golpeando al aire, sino que ellos dirigen todas sus acciones de autodisciplina hacia ellos mismos, y dice: al cuerpo hay que ponerlo en servidumbre. ¿Por qué? Hay un anuncio aquí: no sea que yo mismo, habiendo sido heraldo, habiendo sido modelo, habiendo sido ejemplo para otras personas, yo mismo venga a ser eliminado. Así que
frente a la batalla, frente a la carrera que tenemos por delante. Quiero animarte, y cierro con esto, de hacer 4 cosas muy particulares. Número 1, te invito a que corras, batalles, bien enfocado. Ve por el premio. Y la mejor manera de ir por el premio y de correr enfocados es en el consejo del libro de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Número 2, mantente en continuo entrenamiento y crecimiento. Esto habla del ejercicio diario de la fe. Mantente, mantente, mantente. No pierdas la pelea antes de subir al tinglado. La peor pelea que se pierde es la que se pierde en la báscula, o la peor pelea que se pierde es la que se perdió en el gimnasio porque no se entrenó correctamente. ¿Sí? Número 3, corre la carrera cristiana, pelea la batalla de la fe, manteniendo propósito claro. Saber dónde estamos, saber hacia dónde vamos y saber hacia dónde voy. Esto habla de identidad con Cristo. Y cuando hablen acerca de la fe, tú estés claro en quién es Dios para ti, en lo que Él ha hecho contigo y en lo que Él ha prometido que hará y el lugar de destino. La fe cristiana tiene un fundamento tan especial que la fe cristiana permite respuestas a las 5 preguntas fundamentales del hombre en toda la historia de la humanidad. Son 5 preguntas. Número 1, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y por último, ¿hacia dónde voy? La fe cristiana da respuesta a estas 5 interrogantes del hombre. Así que alguien que sabe quién es, por qué y para qué está aquí, mi querido hermano, y sobre todo sabe para dónde va, cuando llega el tiempo final y enfrente ya sus últimos días, está en paz con Dios, en paz con la gente, y dice, estoy listo para irme a la presencia del Señor. En cualquier momento hay que estar preparados, hay que estar listos, porque esta carrera, esta pelea, esta batalla de la fe, la corremos, la vivimos, la caminamos todos los días de nuestra vida. Y por último, dominemos nuestra carne, muriendo al yo cada día, siendo guiados por el Espíritu Santo, no satisfaciendo las obras de la carne, dice Pablo, sino que poniendo nuestros propios cuerpos en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otras personas, yo mismo venga a ser eliminado. Así que vamos a estar pendientes, a entender la realidad del día a día, de la carrera de la fe, de la batalla de la fe. Es diario. Hay que velar y vigilar nuestros propios puntos débiles y entregarlos delante de la presencia del Señor. Las llamadas zonas grises, entregarlas delante de la presencia del Señor, que no hayan áreas guardadas en secreto. Hay un principio, al secreto hay que quitarle el poder por medio de la confesión. La confesión le quita el poder al secreto. Si alguien sabe algo de ti que tiene guardado y lo tiene como un as bajo la manga, porque en cualquier momento lo dice para atentar y afectar contra tu vida, tu integridad o tu familia, mi querido hermano, lo mejor que hay que hacer ahí es la confesión delante de Dios, la confesión delante de los hombres, y se le quita el poder al secreto. Así que anímense, vamos a velar de cualquier actitud pequeña, esta sea o pueda ser, a fin de que no se convierta en una gran piedra de tropiezo en nuestra propia carrera de la fe. Así que, frente a la invitación del apóstol Pablo, pelea la batalla, pelea la batalla de la fe. Hazlo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Señor, esta tarde
Oro, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, que no regresa vacía, una palabra que tiene poder para penetrar y llegar a las partes más íntimas y profundas de nuestra vida. Yo pido, Señor, conforme a lo que ella dice, que ella no regresa vacía, sino que ella hace el trabajo para el cual fue enviada. Yo descanso en la acción poderosa del Espíritu Santo, que es el que trabaja, habla, convicta y transforma nuestros corazones. Y yo oro, Señor, que se pueda evidenciar y manifestar el fruto de lo que tú has dado hoy a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, y que ese fruto abunde y crezca día tras día. Oro por mis hermanos en la fe. Oro que el caminar de cada uno de nosotros sea un caminar firme, de continuo, un caminar disciplinado, un caminar que evidencie crecimiento y constancia hasta el día en que tú nos llames o el día en que tú vengas por tu iglesia. Gracias por tu palabra, Señor, tu bendición sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor Alvin, amados, por la oportunidad de compartir con ustedes, y nuestra oración es que sigamos todos en la batalla de la fe, fortalecidos, animados, con el gozo y la fortaleza del Señor, y un día vamos a estar allá en la presencia del Señor, donde las batallas van a finalizar, pero mientras estemos aquí, recuerden, es una sola guerra que ya ganó Jesús. ¿Amén? Es una sola guerra. Él ya la ganó, pero tenemos muchas batallas por delante que en Él nosotros también somos más que vencedores. Así que gracias, amados. Que el Señor les bendiga.